Ha habido diversas polarizaciones en esta campaña electoral. Quizás una de ellas sí ha sido la cuestión del conflicto político que se vive en Cataluña, pero no solo ha sido él. Sobre este tema yo creo que es muy importante ver que el único partido a nivel estatal que defiende una solución dialogada mediante un referéndum pactado, un referéndum en donde los catalanes y las catalanas se puedan expresar políticamente, la única fuerza es Unidos Podemos, ahora mismo. Para nosotros es un elemento prácticamente de sentido común. Creemos que la única forma de poder solucionar la crisis política que se vive en Cataluña es, como dicen la mayoría de las encuestas, el 85% de los catalanes creen que la única forma de resolver esto es votando. Y nosotros lo que estamos proponiendo es que se pueda votar en libertad, que se pueda votar de forma acordada, como se han hecho en otros casos de nuestro entorno político. Yo creo que el ejemplo escocés sería el más cercano tanto en el tiempo como geográficamente a lo que podríamos hacer en el caso de Cataluña y en el caso del Estado español. El problema es que el Partido Socialista no parece estar por esa voluntad ahora mismo, con lo cual solo un muy buen resultado electoral de Unidos Podemos el próximo domingo podría favorecer esta solución. El resto, lo que vemos es que enconará justamente el conflicto catalán. Ha sido una experiencia corta y una experiencia rara, o sea, rara en la política española, tanto en cuanto es la primera vez que una moción de censura gana, o sea, es la primera vez que se produce una moción de censura victoriosa, o sea, que expulsa al Partido Popular. Nosotros no votamos que Sánchez fuera presidente, sino hubo una mayoría que votó para que Rajoy no fuera presidente. Es una diferencia grande. Una vez que eso pasó, se ha dado una situación también anómala. No solo se expulsó, no solo se echó a un partido corrupto del poder, un partido que había aplicado unos recortes durísimos como era el Partido Popular, sino que quien subió al poder era un Partido Socialista muy débil parlamentariamente, muy débil internamente, o sea, con un secretario general muy cuestionado todavía por los principales varones territoriales de su partido, y con apenas 80 y poco diputados, con una mayoría que necesita 175, ¿no? O sea que era una gestión muy conflictiva. Una cuestión en donde tampoco había una mayoría parlamentaria de izquierdas en el Parlamento español, o sea, es diferente a Portugal, en donde hay un gobierno socialista en minoría, eso es lo mismo que pasaba en España, pero había una mayoría parlamentaria de izquierdas. Aquí ni siquiera había una mayoría parlamentaria de izquierdas. La suma entre Partido Socialista y Unidos Podemos no daba mayoría, y ni siquiera la suma del Partido Socialista, Unidos Podemos y la izquierda nacionalista, catalana y vasca, daba mayoría, sino que necesitabas también a la derecha nacionalista, catalana y vasca, con lo cual era una situación muy conflictiva, muy difícil de gestionar. Yo creo que yo personalmente hago un buen balance de no haber entrado en el gobierno, que era uno de los debates importantes que hubo al principio, un debate que se va a volver a plantear el lunes que viene, el lunes después de las elecciones generales en España, en donde yo sigo creyendo que la mejor forma de apostar por un proyecto que no se subalternice al Partido Socialista es apoyar un gobierno en minoría del Partido Socialista, pero no ser copartícipe, no entrar en minoría justamente en ese gobierno. Creo que se han arrebatado victorias importantes, hay victorias que hay que señalar, como la subida del sueldo mínimo español, la mayor subida de la historia de nuestro país. Estamos hablando de que se sube de 600 y pico euros a 950 euros, o sea, es una subida amplia. En la cuestión de la luz, la cuestión del control de la regulación del precio de los alquileres, hay una serie de... el blindar las pensiones públicas, hay una serie de victorias en 8 meses importantes que creo que se han conseguido gracias a la presión a un gobierno minoritario, porque el Partido Socialista no lo hubiera hecho solo, ¿no? Pero también se han cometido
yo creo que errores muy importantes por parte de ese gobierno. Si nosotros hubiéramos sido parte de ese gobierno, los errores también serían nuestros. Y yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Todos los indicadores sociales, todos los indicadores económicos hablan de que nos podemos acercar a una nueva crisis. El gobierno socialista es un gobierno que no plantea ninguna ruptura con la Europa de la austeridad, ninguna ruptura con la Europa del techo de gasto, del techo del déficit, que no tiene ninguna contrapropuesta a la Europa neoliberal que hemos visto ahora mismo. En ese contexto, con esa idea, una Europa que puede entrar otra vez en recesión obligaría a este gobierno a acatar recortes sociales, recortes presupuestarios que una fuerza como Unidos Podemos no podría sostener. Creo que la mejor forma es no entrar en el gobierno, condicionar políticas de izquierdas desde el Parlamento e intentar construir un conflicto social, intentar construir un movimiento social que nos permita conseguir ese famoso y ansiado sorpaso al Partido Socialista para que nosotros seamos la fuerza mayoritaria y el Partido Socialista tenga el debate de si votarnos o no en una investidura, como ha pasado en ayuntamientos como Barcelona, en ayuntamientos como Madrid, en ayuntamientos como Zaragoza, en ayuntamientos como Cádiz. Sí, o sea, evidentemente, yo creo que hemos visto, primero, las políticas de xenofobia institucional, de construcción de la Europa fortaleza, que han convertido al mar Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo y la frontera más peligrosa del mundo, no son nuevas. Yo creo que eso es importante, y la extrema derecha lleva demasiados años marcando la agenda política de las principales formaciones, de la gran coalición de populares, liberales y socialistas en las políticas sobre migración y, por desgracia, sobre otras muchas cuestiones, sobre el tema de la seguridad o cómo la Unión Europea ha dejado de intentar combatir la pobreza para combatir a los pobres, ¿no? Porque las políticas migratorias verdaderamente son una guerra contra los pobres, porque no solo es contra los refugiados, sino también contra los refugiados económicos, contra los migrantes económicos, que tienen los mismos derechos a huir de la miseria como a huir de las bombas, ¿no? La miseria mata más que las bombas en el mundo, ¿no? Yo creo que es fundamental entender que esta política no es nueva, pero que esta política se ha acelerado en los últimos años. Esas políticas xenófobas de cierre de fronteras se han acelerado en los últimos años, y donde la extrema derecha ha conseguido cada vez ser más influyente en la Unión Europea en estos temas. De hecho, ha sido tan influyente que podríamos decir que la extrema derecha ha gobernado Europa desde el centro. Ha conseguido gobernar Europa desde las propias políticas de la extrema derecha, desde las propias políticas del extremo centro, de las propias políticas de la gran coalición, desde las políticas de Frontex, ¿no? Hemos visto como las propias programas de búsqueda y rescate en el Mediterráneo públicas han desaparecido. Pero no solo han desaparecido, sino que se ha criminalizado a las ONGs. Y fue primero Frontex la que criminalizó justamente a estas ONGs, ¿no? Y luego vimos cómo la extrema derecha se unió a esa criminalización y ese cierre de puertos que ha aplicado Salvini, pero que también está aplicando Sánchez en España. Es curioso como un gobierno que había marcado la posibilidad de una política migratoria distinta, con la acogida del Aquarius a la semana de entrar en el gobierno, ha pasado de acoger barcos como el Aquarius o el Open Arms a cerrar puertos a esos mismos barcos para que no puedan salir al Mediterráneo central para ejercer una labor fundamental de búsqueda y rescate. Yo creo que estas elecciones europeas no se ve que esto vaya a cambiar, sino todo lo contrario, que se pueda reforzar. Vamos a ver cómo la externalización de fronteras va a ir más allá, vamos a ver cómo se va a dar una nueva vuelta de tuerca en los centros de internamiento de inmigrantes, ya no solo en nuestro territorio, no solo en Europa, sino externalizar también esos centros de internamiento. Yo creo que España siempre ha sido un pionero en las políticas más de xenofobia
institucional en nuestras fronteras, en la frontera sur, tanto el gobierno popular como el gobierno socialista. Esos acuerdos de externalización de fronteras con Marruecos son los mismos que luego hemos visto con Turquía, que lo estamos viendo con Libia y que se están firmando con Argelia y que estamos viendo en el Sahel. La frontera europea ya ni siquiera está en Libia, ahora mismo está en el desierto del Sahel, ¿no? en Níger, por ejemplo, que es ahora mismo reciben más de 1.000 millones de euros de ayuda al desarrollo condicionada al control migratorio. Eso es lo que estamos viendo. Todo eso yo creo que con una nueva correlación de fuerzas que va a girar más hacia la derecha, que va a girar más hacia opciones autoritarias, se va a acelerar. La cuestión es cómo construimos un movimiento europeo que, sin tener una mayoría parlamentaria a favor de políticas justas, a favor de políticas sociales, a favor de políticas de acogida, puede forzar a que las instituciones europeas se vean, tengan que cambiar de rumbo, tengan que cambiar esas políticas de rumbo. Lo vimos en 2015. El Welcome Refugees fue producto no de que Merkel se levantara muy solidaria, sino de que había un movimiento que desde los campos de fútbol hasta los barrios, hasta las calles de Berlín, pedía acoger a refugiados. Necesitamos volver a levantar un movimiento de esas características. En España, por ejemplo, hay un movimiento muy solidario, hay una sociedad muy solidaria. Ahora mismo somos el país que más migrantes está recibiendo por sus fronteras y donde todavía el 80% de la población española sigue siendo favorable a la acogida, sigue siendo favorable a cumplir el derecho internacional, o sea que no estamos hablando de nada revolucionario, ¿no? Creemos que movimientos como Ongi Etorri Refugiados, como Volem Acollir en Cataluña o la Caravana sin Fronteras en España pueden ser un modelo para el resto de Europa para construir una mayoría social que se traduzca en una mayoría política que obligue a derribar esa Europa fortaleza y que conlleve también, evidentemente, derribar esa Europa de la austeridad, que tienen que ir de la mano. O sea, no solo podemos decir sí a la acogida, sino también hay que ampliar esa Europa social, porque si no, no es posible aplicar también políticas sociales de acogida. Yo creo que hay una experiencia. Esta legislatura en Europa ha pasado de todo. O sea, es verdad que hemos visto una legislatura en donde podemos decir que la crisis mórbida de la Unión Europea se ha acelerado, ¿no? Hemos visto de todo, hasta el Brexit, hasta algo inusual, que un país se salga de la Unión Europea, ¿no? Incluso en el 50 aniversario, ¿no?, del Tratado de Roma, el supuesto 50 aniversario de la creación de la Unión Europea. Pero hay una situación, ha habido un momento político que yo creo que ha marcado una serie de lecturas dentro de la izquierda sobre la que nace ahora el pueblo, y es Grecia. Yo creo que la gestión de la crisis griega, la cara más, no solo neoliberal de la Unión Europea, sino la cara más autoritaria de la Unión Europea, en donde obliga a un pueblo soberano, a un pueblo como el griego, que vota un 62% en contra de aplicar medidas de ajuste, medidas de austeridad que están destruyendo su tejido social, que están destruyendo a su pueblo, es humillado y es obligado a aplicar esas medidas de austeridad en contra del consentimiento popular. La lectura del gobierno de Syriza, de la tragedia griega, hace que una parte de la izquierda europea entendamos que no hay posibilidades de gobiernos de izquierdas en los actuales tratados europeos, que no es posible un gobierno de izquierdas en esta Unión Europea, pero que es necesario un proyecto europeo internacionalista de los pueblos que pueda plantar cara justamente a estos tratados, que pueda romper la camisa de fuerza de esos tratados. Con esa lógica nace el Manifiesto de Lisboa, el manifiesto que firmamos Bloco Esquerda, França Insumisa y Podemos, que luego ha sido ampliada a otras fuerzas como la izquierda verde, rojiverde danesa o la izquierda sueca, y que queremos ampliar a otras fuerzas políticas y que deben de plantearse
esa desobediencia a los tratados europeos, una desobediencia, por cierto, que aplica la derecha en Europa, que aplica Francia cuando quiere bombardear Libia, ¿no? Que aplica Francia cuando quiere bombardear Siria, cuando quiere bombardear el ISIS, ¿no? Pero que nosotros queremos desobedecerla para aplicar políticas sociales, para aplicar políticas de izquierdas. ¿Alguien piensa que es posible una transición ecológica justa dentro del techo de déficit? ¿Alguien puede pensar que con el techo del 3% podemos aplicar políticas económicas, sociales, expansivas que puedan acabar con la precariedad? ¿Que puedan responder al reto ecosocial en el que nos encontramos? Es imposible. Hay que desobedecer el techo de déficit. Hay que desobedecer esas políticas para poder responder a la emergencia climática en la que nos encontramos, a la emergencia social en la que nos encontramos, a la emergencia feminista en la que nos encontramos, en la emergencia de construir una Europa diferente. Sobre esas premisas yo creo que nace la Alianza Ahora el Pueblo.